formalmente el Congreso Internacional Numismático 2020, COINUM. COINUM es un esfuerzo conjunto de la Sociedad Numismática de Monterrey y de la Sociedad Numismática de México, el cual, en mi opinión, no tiene precedente en la historia de nuestras sociedades. Este congreso se organizó principalmente en honor a los 50 años de la Sociedad Numismática de Monterrey, pero también por los 68 años de la SONUMEX y en sustitución de la Convención Numismática Internacional que hubiéramos celebrado en septiembre, la cual, debido a la pandemia, no fue posible llevar a cabo. De igual forma, el evento incluye la Semana Nacional de Numismática del 14 al 18 de septiembre. Hace aproximadamente 2 meses, en la Asamblea 796 de nuestra SONUMEX, recordaba cómo durante estos 50 años la relación entre la Sociedad Numismática de Monterrey y nosotros ha sido constante y fructífera. Expresaba que entre las verdaderas sociedades numismáticas debía existir cercanía y fraternidad. Las entidades que desinteresadamente buscan difundir la numismática mexicana y la numismática en general, así como los estudios alrededor de ella y nuestra historia, debemos de unir esfuerzos y aprovechar las nuevas tecnologías. También deseaba públicamente que esa asamblea virtual, en honor a la Sociedad Numismática de Monterrey, fuera el impulso necesario para iniciar un nuevo capítulo en nuestra historia, un capítulo de relaciones estrechas y de proyectos conjuntos. Parece que se concedió mi deseo. COINUM es el primer resultado de ese esfuerzo conjunto y quisimos estar a la altura. Esperemos haberlo logrado. Este evento busca reunir expertos numismáticos de varios países e instituciones con la única finalidad de divulgar y acercar el conocimiento numismático a todo el público de forma accesible y gratuita. A lo largo de 6 semanas, expertos de diversas sociedades numismáticas mexicanas, del Banco de México y de agrupaciones numismáticas del extranjero abordaremos en conferencias y conversatorios temas de interés general y de actualidad de la numismática mundial. COINUM fue ideado, como todos los eventos de nuestras sociedades, para darle a nuestros socios y al público información interesante y de calidad, de forma gratuita. Numismática desde la perspectiva regional e internacional, con perspectiva histórica y de actualidad. Las pláticas, si bien serán dadas por expertos, no serán ajenas al que apenas inicia. Buscaremos acercar a todos a la numismática y que se difunda cada vez más el vasto patrimonio de México y de Latinoamérica en esta materia. Pero no solo hablaremos de monedas, medallas o billetes, también hablaremos de bibliografía numismática, de la participación indiscutiblemente importante de la mujer en la misma y de la presencia indígena. Es un evento amplio donde todos son bienvenidos. COINUM, además de difundir la numismática, busca estrechar lazos entre nuestras sociedades numismáticas, mexicanas y las agrupaciones de diversos países latinoamericanos, para crear fraternidad y comunidad en estos momentos tan difíciles para el mundo entero. Esperemos que logremos nuestro objetivo y que COINUM sea un éxito. Los invitamos a darle seguimiento en las páginas de Facebook de nuestras sociedades, tanto de Monterrey como de México, y en la página www.coinum2020.org. Concluyo agradeciendo nuevamente a todos su presencia y cedo la palabra al licenciado José Guadalupe Garza Morales, presidente de la Sociedad Numismática de Monterrey. Licenciado Garza, bienvenido. Muy bien. Señores, muy buenas noches a todos, las personas, los socios de la Sociedad Numismática de México, así como nuestros compañeros de la Sociedad Numismática de Monterrey. Creo que lo que ha dicho el licenciado Salas es más que suficiente, es más que suficiente en cuanto a la presentación, deseos y finalidad de este Congreso Numismático, el COINUM 2020. Así es que yo me voy a enfocar fundamentalmente a lo siguiente para darles un mensaje pequeño, breve, ojalá y sea de su agrado. Consejo Directivo y socios de la Sociedad Numismática de México. Consejo Directivo y socios de la Sociedad Numismática de Monterrey. Todas aquellas sociedades extranjeras, nacionales, que se encuentren conectadas, bienvenidas. Muchas gracias por hacerlo. Buenas noches a todos. A la Sociedad Numismática de México y en especial a todos los socios de esta hermana Sociedad Numismática, la Sociedad Numismática de Monterrey, por mi conducto, les desea toda clase de parabienes y los felicita calurosamente por su aniversario número 68. Debemos considerar a esta hermana sociedad, a quien hoy me congratulo en felicitar por su onomástico,
ser la iniciadora del coleccionismo de piezas numismáticas en nuestro país, toda vez que es bien cierto y sabido que existieron pequeñas y grandes colecciones de piezas numismáticas en nuestro México, pero también es sabido por todos nosotros que dichas colecciones fueron particulares y de algunas, aunque muy escasas, de personas morales. Cuando se crea la Sonomex, se inicia la era del coleccionismo colectivo, personal, en la forma para la adquisición y venta de piezas numismáticas a gran escala. Hoy, 11 de septiembre, pero de 1952, se crea la Sociedad Numismática de México, primera en constituirse por socios, personas físicas en todo nuestro continente, en todo nuestro territorio. En este año, y exactamente dentro de 34 días, la Sociedad Numismática de Monterrey, que me honro en presidir, cumplirá 50 años de vida. El 15 de octubre de 1970 será nuestro aniversario áureo. Razón de lo anterior es que damos inicio a este congreso en la fecha de aniversario de la Sonomex, 11 de septiembre, y terminamos con este congreso el día 15 de octubre, aniversario de nuestra Sociedad Numismática de Monterrey. Felicito en mi nombre y a nombre de la Sociedad Numismática de Monterrey a los organizadores de este evento, en especial al ingeniero Hugo Lira, a quien la mayoría de nosotros conocemos y la cual nuestra sociedad tiene el honor de que sea miembro nuestro, por el apoyo técnico que nos ha brindado para llevar a buen puerto este evento. Les deseo a todos ustedes, a todos los socios, a todos los numismáticos, éxito y a seguir adelante, compañeros. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, licenciado, por sus palabras, por sus felicitaciones a nombre propio y a nombre de la Sociedad Numismática de México. Y siguiendo con el orden del día de este evento inaugural, voy a ceder la palabra a Cedrián López Bosch, vicepresidente de la Sonomex, quien impartirá la conferencia inaugural con el tema ¿Qué hay detrás de la nueva familia de billetes? Adelante, Cedrián, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Antes que nada, quiero sumarme a las felicitaciones y agradecer también a don José por participar en este evento. La verdad es que estamos muy contentos de celebrar estos 68 años de la Sociedad Numismática de México, aprovechando también celebrar los 50 años de la Sociedad Numismática de Monterrey, y como si no hubiera suficientes felicitaciones, también esta semana se está cumpliendo el aniversario de la Sociedad Numismática de Zacatecas. Entonces, felicidades a todos, porque esto lo que está haciendo es reflejar el interés que tiene la numismática para una comunidad no solo a nivel nacional, sino en distintos estados de la República. Quiero también dar la bienvenida a todos los socios y de las dos sociedades, de Sociedad Numismática de México y Sociedad Numismática de Monterrey, y también agradecer a los que nos están viendo por redes sociales. Este es el primer evento que organizamos conjuntamente y no solo exclusivamente para los socios, sino también para un público mucho más grande. Esperemos que esto atraiga a más y personas interesadas en la numismática, y esperemos que este mes que iniciamos en el día de hoy genere y despierte el interés de más personas. También pues me uno al agradecimiento hacia Hugo y a Fernando, que nos están apoyando con el apoyo técnico, y a todos los que participan en la organización de este evento. El día de hoy me gustaría platicarles sobre la nueva familia de billetes, y en realidad lo que quiero hacer es justamente invitarlos a reflexionar sobre algunos aspectos que no necesariamente todos nos fijamos o siquiera conocemos, ¿no? O sea, cuando los que nos gusta la numismática hablamos de monedas o de billetes, sabemos un poco más o conocemos un poco más, y de repente vemos como alguien manejando el cambio o alguno de los billetes no se da cuenta de las obras de arte que representan estos billetes. También los que estamos dentro de la numismática, de repente pasamos por alto o desconocemos algunos elementos adicionales, y es lo que me gustaría compartir el día de hoy. Básicamente vamos a hablar de esta familia que el Banco de México empezó
a poner en circulación hace un par de años y que es un proceso que viene llevándose a cabo desde 2013 y la intención es que se termine alrededor de 2022. Comparto mi pantalla para que puedan ver la presentación. Si me pueden confirmar, por favor, si pueden, si están viendo la presentación. Sí. Sí, se ve perfecto, Adrián, adelante. Perfecto, muy bien. Pues básicamente arranco con esta imagen. Una imagen en Twitter donde una de las usuarias, después de que el Banco de México publicó el anuncio del nuevo billete de 1,000 pesos hace algunos meses, una usuaria comenta: ni el practicante más malo que he tenido en el despacho hace cosas como esta, ¿no? Entonces, esto en realidad pues es simplemente hacerle un poco de carrilla al Banco de México. Francamente, pues los que conocen de emisión del banco y los que se han fijado en los billetes saben perfectamente que esta no es la calidad de la producción del Banco de México. Simplemente pues este es un sketch de cuáles son los motivos que iban a poner en el banco, ¿no? O sea, los que se seleccionaron para el billete de 1,000 pesos. Pero básicamente pues refleja un poco el espíritu que les decía hace unos minutos, ¿no? O sea, simplemente la gente no necesariamente conoce qué es lo que hay detrás y cuando les presentan una idea, pues simplemente lo más fácil es salir a decir: esto no me gusta, no es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y no saben que esto es parte de un proceso de preparación previo a la emisión de los billetes, ¿no? Entonces, la idea de hoy es hablarles qué hay detrás de la nueva familia de billetes. Y empezamos por un dato muy sencillo, ¿no? O sea, ¿qué son los billetes? O sea, los billetes son un medio de pago, están impresos, se conocen como impresos de seguridad, es decir, como son valores fiduciarios, tienen que estar con una serie de características que dificulten su reproducción, pero al mismo tiempo son un producto industrial. Se imprimen millones de billetes, igual que se acuñan millones de monedas, justamente pues para poder llegar a todas las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, aquí hay una dualidad de, por un lado son un producto industrial, por otro lado son una obra de arte, ¿no? Entonces, para poder servir como medios de pago, ser seguros y al mismo tiempo aprovecharlo como una ventana de identidad, necesitan tener algunas características, ¿no? Tienen que ser fácilmente reconocibles. Uno tiene que distinguir un billete de 200, del de 500, del de 1,000, del de 20, ¿no? O sea, cada una de las denominaciones. Y tiene también que generar confianza. Entonces uno tiene que saber que cuando recibe uno de estos billetes, pues tiene que saber que es un billete original, ¿no? Entonces tiene que haber una serie de elementos de seguridad que están detrás y tienen que ser ampliamente aceptados, ¿no? Esto lo ha logrado el Banco de México después de casi un siglo de emisión. Ya nadie duda de la aceptación de lo que tienen los billetes del Banco de México, pero este ha sido un proceso que ha ido generándose a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para poder hacer estos billetes reconocibles, que tengan confianza y que sean ampliamente aceptados, lo más fácil es hacer familias de billetes. Es decir, que todos los billetes que están circulando al mismo tiempo tengan características comunes que faciliten su identificación, que dificulten la reproducción, que tengan varios elementos que permitan distinguirlos y saber si son auténticos o no, y al mismo tiempo, pues, que sirvan para dificultar la reproducción y servir como factores de identidad. Una familia de billetes normalmente dura en circulación en la actualidad entre 7 y 10 años. ¿Por qué es esto? Pues porque justamente los bancos centrales lo que tratan de hacer es adelantarse a la falsificación, ¿no? Cada vez sabemos que hay mejores técnicas de reproducción, entonces están incorporando permanentemente nuevas medidas de seguridad. Y a veces también tienen que responder justamente a situaciones de falsificación que hacen que algunas denominaciones se tengan que adelantar. Pero algo que me gusta mucho en esta cita que hace una de las empresas comerciales productoras de billetes es: esto es más allá que simplemente dinero, ¿no? Puede ser el inicio de una nueva era, ¿no? Entonces, justamente cada vez que se cambia una familia de billetes, puede ser el inicio de una nueva era. El Banco de México, como saben, empezó sus billetes en 1925 siendo impresos por la American Banknote Company, pero en 1969 inauguró un nuevo episodio de la historia que fue la creación de la fábrica de billetes.
Desde entonces se han puesto en circulación alrededor de 8 o 9 familias, dependiendo si se consideran algunos billetes como familias o no. No hay un consenso todavía. El Banco de México clasifica en las familias que aparecen aquí en la lámina, ¿no? Pero algo que es importante destacar es que, de acuerdo a la ley del Banco de México, los billetes tienen que tener una serie de características, ¿no? Y estas son: la denominación tiene que aparecer con número y con letra, tienen que tener una serie y un número, tienen que tener la fecha del acuerdo en que la Junta de Gobierno del Banco de México propone su emisión, tiene que tener las firmas facsímil tanto de un miembro de la Junta de Gobierno como del cajero principal y la leyenda del Banco de México, además de cualquier otra característica que así lo defina el Banco de México. Entonces, básicamente, y les pongo estas imágenes por 2 razones. Número 1, porque para poder poner imágenes de los billetes necesitamos solicitar una autorización a través de la Secretaría de Hacienda. Y ahorita es un poco complicado conseguirla debido a la pandemia, ¿no? Porque sí se necesitan todavía hacer oficios en propio, ir a recogerlos y demás, ¿no? Pero básicamente creo que estas 2 imágenes o estas 3 imágenes nos ayudan perfectamente a distinguir qué son las familias de billetes, ¿no? O sea, son imágenes que tienen elementos en común que permiten identificar a esos billetes, ¿no? Que forman parte de una familia y que se pueden distinguir unos entre otros, ¿no? Entonces, a la izquierda tenemos la familia D. En el centro tenemos los billetes de la familia F, y justamente también algo que es importante considerar es que los billetes de las distintas familias tienen también tamaños diferentes. Ese es otro de los elementos. No solo es el color, no solo es la forma en la que aparecen los personajes, las medidas de seguridad, también los tamaños pueden ser elementos que ayuden a distinguir los billetes y son parte de esta familia de billetes, ¿no? Entonces, en 2013, perdón, me regreso un tantito en una lámina, los billetes que aparecen en el centro terminaron de ponerse en circulación en 2010 con el billete de 500 pesos. Después vino una versión, les decía que hay veces que los bancos centrales tienen que hacer algunos cambios en los billetes, y sacaron un billete de la familia F, que es el F1, que es un billete de polímero de 50 pesos con características ligeramente diferentes a las del billete existente en ese momento, que es parte de la familia. Entonces, por eso el billete que ahorita vemos de 50 pesos es distinto de la familia, ¿no? Porque tuvo que cambiar las características. Entonces, ahí es donde se puede ver que una familia se puede ver como cortada en cierto momento por la presencia de un billete que no necesariamente reúne las mismas características, pero digamos, en 2010 se pone en circulación el billete de 500 pesos con Diego y Frida. En 2013 aparece este nuevo billete de la familia F1 de 50 pesos, y en ese mismo momento, en 2013, la Junta de Gobierno del Banco de México instruye al banco a empezar a planear una nueva familia de billetes, ¿no? Entonces, le dan la instrucción de crear un programa para el estudio, diseño y fabricación de la nueva familia de billetes, que de acuerdo a la secuencia que les mostraba anteriormente, se conoce como la familia G. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente es una familia que pueda sustituir completamente a la familia de billetes actual, es decir, la intención es reemplazar todas las denominaciones que están en circulación, incorporar nuevas medidas de seguridad. Como les decía, pues uno de los motivos por los cuales los bancos centrales generan nuevas familias de billetes es para adelantarse en materia de seguridad. Entonces, lo que hacen es buscar qué es las últimas medidas de seguridad disponibles, ¿no? Para que los billetes sean más seguros y sean más difíciles de falsificar. También otro de los elementos que hay es considerar cómo pueden incrementar la durabilidad, ¿no? Entonces eso implica, o puede ser utilizar sustratos diferentes, ya sea incrementar el número de billetes en polímero o incorporar billetes de papel de mayor resistencia, o incluso ponerles algún tipo de barniz. Y por último, pues aprovechar para incorporar elementos gráficos que representen de forma amplia y diversa al país, ¿no? Entonces, cuando uno piensa esto, pues dice, y les mostraba yo aquí, el proceso inicia en 2013 y está programado para concluir en 2022, pues básicamente es, ¿qué pasa durante todos estos años, no? O sea, ¿por qué tarda tanto tiempo, prácticamente una década, en ponerse en circulación toda una nueva familia de billetes, ¿no? Entonces, lo que les voy a describir a lo largo de esta presentación justamente es ese proceso.
La primera parte es investigación de las características, ¿no? Y básicamente ahí se pusieron desde investigar cuál es la relación de las personas con los billetes, qué tipo de características tienen que tener, qué medidas de seguridad deberían de incorporarse, cuáles les hacen sentido y cuáles no a las personas, y definir una serie de lineamientos para el diseño. Enseguida se hizo un taller con expertos de diseño de varias casas productoras de billetes a nivel mundial. Básicamente trajeron expertos de todo el mundo para poder platicar de las nuevas tendencias. Hicieron una revisión de la estructura de los billetes, ¿no? También para ver si valía la pena seguir manteniendo los mismos billetes de 20 a 1000 pesos como los que tenemos actualmente. Ahorita vemos que va a haber un ligero cambio. Al mismo tiempo, hicieron un billete que iba a probar algunas de las características de este proceso, que básicamente es el billete conmemorativo de 100 pesos. Inició el proceso en 2013 y termina en 2017. Van a ver que este es el billete que tomó más tiempo para prepararse. Los demás normalmente tardan como 2 años, 2 años y medio, pero este sí les tomó más de 3 años, justamente porque estaban probándose algunas de estas características. Y a partir de mediados de 2016, ahora sí ya se empieza a diseñar, preparar, fabricar y poner en circulación el billete de 500, o sea, de cada una de las denominaciones. Entonces, como les decía, cada uno de los billetes va a tomar aproximadamente 2 años, 2 años y medio en ponerse en circulación. Entonces, el primero que se presentó en la segunda mitad de 2018 es el de 500 pesos. Luego vino el de 200 pesos a mediados de 2019. Ahorita estaba programado para el primer semestre de 2020 la puesta en circulación del billete de 1000 pesos, que es justo la imagen que les ponía hace ratito. Obviamente por la pandemia no se ha podido poner en circulación, pero suponemos que el Banco de México no tardará en ponerlo en circulación en el segundo semestre. No sabemos si coincidirá con el billete de 100 pesos o recorrerá también la puesta en circulación del billete de 100 pesos. Se prepara también un billete de 50 pesos y de acuerdo a este plan se establece que se va a considerar la posibilidad, dependiendo de las necesidades de la economía nacional, de poner en circulación un billete de 2,000 pesos. Ahora, después de que se pone en circulación el billete de 500 pesos y se anuncia que desaparece la denominación de 20 pesos, hubo una reacción de parte de la gente diciendo que era un billete bastante utilizado, y entonces se anuncia que se va a diseñar y a fabricar un billete de 20 pesos en 2021 justamente para conmemorar el bicentenario de la independencia, ¿no? Entonces, aquí básicamente creo que este pequeño esquema sirve para explicar un poco cuáles son las etapas que tiene un billete y una familia de billetes. Empieza con el estudio y la investigación, luego se diseña el billete y se prepara la fabricación, se fabrica, se pone en circulación y una vez que está en circulación, si es necesario, se hacen algunas modificaciones, ¿no? Como les decía, el caso de la familia F, que tuvo una modificación incorporando nuevas medidas de seguridad y se retira, ¿no? Entonces, el Banco de México, y ahorita entro en materia, el Banco de México justamente con la puesta en circulación del billete de 500 pesos hizo un ejercicio sorprendente de transparencia en donde publicó prácticamente todos los documentos que llevaron a la puesta en circulación de estos billetes, ¿no? Entonces, es alrededor de una veintena de documentos que son estudios, presentaciones, las conclusiones de distintas entrevistas. Entonces, todos los elementos que llevaron a tomar la decisión de por qué estos billetes son los que se están poniendo en circulación, justamente los publica el Banco de México y un poco les voy a tratar de resumir. No sé, serán alrededor de 1000 cuartillas lo que publica el Banco de México y es justamente cómo toma la decisión desde el momento en que el Banco de México decide emitir una nueva familia de billetes hasta el por qué están poniendo las figuras que aparecen en estos billetes, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue comisionar un estudio que se llama Códigos Inconscientes del Efectivo y básicamente es un análisis de cuál es la relación que tienen las personas con el dinero, ¿no? Cuando uno recibe un billete, ¿qué le genera, ¿no? Entonces, tiene que ver temas de
logro, ¿no? Se siente una persona lograda porque después de un trabajo recibe una retribución, es el resultado de un esfuerzo, genera estabilidad, entonces el dinero le da tranquilidad a la gente, es un símbolo de identidad nacional, la gente en general piensa que los billetes reflejan su identidad nacional, tienen factores de inclusión social, o sea, es un símbolo de cohesión, toda la gente se identifica con lo que aparece dentro de los billetes, ¿no? Y es básicamente una superficie de comunicación. ¿Por qué está haciendo esto el banco? Porque lo que estaba tratando de hacer era, pensando en el mediano y largo plazo, ¿cómo puede hacer para que la gente se sienta cada vez más identificada con los billetes, acepte estos billetes, los reconozca, les genere confianza y también que los cuide, ¿no? Habrán escuchado esta campaña del Banco de México de cuidarlos se vale, ¿no? Entonces, parte de las cosas que ven es, hay una serie de rituales compartidos e individuales, ¿no? Cada quien verifica las medidas de seguridad de una manera diferente, aunque el Banco de México tiene las campañas, ¿no? Como esta de toca, gira y mira, ¿no? Para poder detectar las medidas de seguridad que aparecen en los billetes, ¿no? Parte de las cosas que dicen es, los billetes tienen que reflejar las virtudes, las actitudes, los valores de un país, ¿no? Y al mismo tiempo también hay una serie de personajes o de historias que están detrás de cada uno de estos billetes y eso es algo que se debe de aprovechar todavía más, ¿no? Un dato que aparece también aquí en este primer estudio es que así como hay rituales compartidos y hay rituales individuales, también no es lo mismo de manera regional la relación que se tiene con los billetes, la actitud que hay hacia los billetes de una denominación o de otra, ¿no? Hay denominaciones que circulan más en unas zonas que otras, ¿no? Y también como que hay ciertos apegos a ciertos elementos dentro de unos y otros estados. Entonces, algo que identifica este estudio es el banco debería de poner atención en los distintos aspectos regionales para poder fomentar la aceptación de estos billetes, ¿no? Entonces, segundo estudio que publican es justamente un análisis de los elementos de seguridad. Analizan los elementos de seguridad existentes dentro de los billetes actuales y algo que refleja este estudio es, número uno, la gente no se fija en las medidas de seguridad. Los billetes tienen normalmente entre 8, 10, algunos en otros países llegan a tener hasta más de 20 medidas de seguridad y la realidad es que la gente no se fija en los billetes, ¿no? Y eso es una pena porque hay muchos elementos, ¿no? No solo no se fija en la parte artística, ni siquiera se fija en los elementos de seguridad y eso tristemente deriva en que de repente pues le meten a uno un gol y recibe un billete que es falso, ¿no? Pero entonces no hay un interés, hay poco tiempo en una transacción comercial, hay poco tiempo para revisar los billetes, no se conocen necesariamente todas las medidas de seguridad y la gente también es básicamente pues tiene confianza excesiva y pues recibe el vuelto, ¿no? Y cuando se da cuenta más tarde o cuando quiere pagar le dicen este billete es falso, ¿no? Entonces lo que hace aquí el estudio del banco y les pongo la imagen de la parte izquierda, ¿no? Es una de las cosas, es uno de los elementos de mayor seguridad y de hecho esto viene desde la época de American Banknote Company a finales del siglo XIX y principios del XX. El grabado de los rostros es uno de los elementos de mayor seguridad y tristemente la gente no se fija en ellos. Como que cuando una persona revisa las medidas de seguridad, hace un mapa visual, ¿no? O sea, genera, dependiendo cada uno de los billetes, hace una especie de ruta, ¿no? Ve una característica, luego otra y después dice, ¿es bueno o no es bueno el billete? ¿No? Entonces, justamente, cada billete, cada denominación tiene una ruta diferente, ¿no? Y hay elementos que son más frecuentemente utilizados para ver la seguridad de los billetes y otros que no necesariamente se fija la gente tanto, ¿no? Entonces, básicamente, de acuerdo a los reportes, aquí se mencionan los billetes de polímero, lo que más utilizan es la ventana transparente y los relieves sensibles al tacto, tanto en los de polímero como de papel, y en los billetes de papel es el hilo de tercera dimensión. Los microtextos, la marca de agua clara, los fondos lineales, el número oculto, estas características que aparecen en la parte de la derecha, la verdad es que la gente no presta atención en ellos, ¿no? Otro de los elementos que se les puso a consideración a las personas de este estudio, y por cierto, aquí les estoy poniendo a la derecha como las características de estos estudios, ¿no? Dónde, cuándo se hicieron, en cuántas ciudades se hicieron, y la intención de estos estudios justamente es reflejar la percepción que tendría una gran variedad de personas, ¿no? O sea,
público general, personas altamente familiarizadas con billetes como cajeros, como personas expertas en manejo de efectivo, personas de distintos estratos socioeconómicos, personas débiles visuales, ¿no? Para tratar de identificar qué sirve y qué no sirve. Y entonces también se les puso a consideración nuevas medidas de seguridad, ¿no? Entonces les presentaron billetes especímenes con características de seguridad nuevas y entonces hubo algunas que fueron mejor aceptadas, como esta denominación en Spark, que es justamente la que ahora aparece en los billetes de 500 y de 200 pesos, o ventanas más grandes, no necesariamente como las que aparecían en los primeros billetes de polímero, así como algunos hilos de seguridad, no solo el 3D, que es el que estamos familiarizados en la familia F, sino otro tipo de hilos de seguridad, ¿no? Como son Rolling Cube y Horizon, que son hilos patentados por algunas compañías comerciales, ¿no? Entonces, derivado de este estudio, empiezan a salir una serie de recomendaciones: hacer los billetes en un solo material, porque lo que le decía a la gente es que de repente se confunde si es el de polímero o el de papel. Por lo menos tener dos elementos que sean fácilmente identificables, quitar ese mito de que la gente pues, no debería de revisar los billetes, al contrario, hay que generar ese rito colectivo de verificar los billetes. Cuando se piensa en las medidas de seguridad, generar esa ruta, ¿no? O sea, la gente simplemente cuando ve un billete lo ve una fracción de segundo, entonces básicamente tener esa ruta que va a hacer a que la gente vea esas medidas de seguridad. Si van a ponerse microtextos, que se pongan en un lugar específico, ¿no? O sea, lo que aparecía es los billetes anteriores no necesariamente decían quién era el personaje o no estaba tan cerca, entonces de repente dicen, pues no te sirve de nada tener un microtexto si el microtexto no es realmente explicativo. Y poner como para en materia de comunicación, que se puedan utilizar más los rostros, que se pueda hacer más didácticos los mecanismos de comunicación y además también comunicar nombres atractivos para estas medidas de seguridad, ¿no? Otro estudio que se hizo también en 2014 era percepción háptica y visual, ¿no? O sea, básicamente, ¿cuáles son las sensaciones y los patrones para identificar colores, personajes, números y tamaños de los billetes, ¿no? Y lo que hicieron en el Banco de México, hicieron grupos focales y les dieron estos dos juegos de billetes, ¿no? Primero unos billetes parecidos a los que tenemos ahora, horizontales, y también unos billetes verticales, que esta es una de las tendencias de impresión de billetes en algunos países. Y lo que se recomendó después de estos estudios, ¿no? Fue justamente los colores. Ya la gente asocia los colores actuales con las denominaciones actuales. Entonces, la sugerencia que hacía este estudio era: dejemos los colores actuales para que la gente no se confunda de los colores, ¿no? Otra cosa es el tamaño y la ubicación de los números es buena, es suficientemente grande. Aquí, si se fijan en los billetes horizontales, aparece donde en los billetes actuales dice Banco de México, aparece la denominación, y entonces eso puede generarle un choque a la gente, ¿no? Entonces, no cambiar cosas radicalmente de lugar. Ampliar la diferencia de los tamaños, esa es una sugerencia que se hizo para las personas que son débiles visuales, justamente para que pueda ser más fácil identificar cada una de las denominaciones. Pues, lo que les ponía hace ratito en el esquemita era nada más, originalmente nada más hay dos tamaños, chico y grande. Una de las cosas es, si se puede aumentar más la diferencia de tamaño, es más fácil para una persona invidente poder identificar qué denominación es. Otra de las cosas que se vio es en estos dos modelos, el lobo generó mucha atracción justamente porque el lobo parece que está viendo a la persona que está tomando el billete, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que concluyeron. El color tornasol, tanto en los óvalos como en las denominaciones de abajo, son elementos particularmente interesantes. Aquí, contrario a lo que decía en el otro estudio, aquí sí decían conserven el polímero, ¿no? O sea, las personas débiles visuales sí decían a nosotros sí nos sirve identificar unos billetes de polímero y otros de papel para poder identificar cuál es la denominación. Y lo del mapa visual, ¿no? Entonces, básicamente, cada uno de estos estudios que se van a ir haciendo van a ir generando recomendaciones que el Banco de México
tendría que tomar o no en consideración. Y vamos a ver que algunas de estas cosas sí las fueron tomando en consideración, otras las desecharon, ¿no? Pero básicamente en todo este proceso van saliendo cada vez nuevas cosas y se van definiendo poco a poco los temas, ¿no? Les decía hace ratito, hicieron un taller de expertos donde trajeron expertos de las grandes empresas productoras de billetes a nivel mundial, trajeron expertos de Alemania, Gise Devrient, de Crane, de la compañía de billetes canadienses, de una compañía inglesa que se llama Thomas de la Rue, pero no solo diseñadores y productores de billetes, sino también productores de sustratos y de algunos elementos. SIGPA es la productora de tintas, CCL es la productora de sustratos de polímero. Entonces hicieron un taller y básicamente platicaron con los diseñadores del Banco de México y con el equipo de producción justamente de qué es lo que se recomienda ahorita, cuáles son las tendencias, qué sirve, qué no sirve, cuáles son los retos, y de aquí también pues sirvió para ir alimentando este proceso, ¿no? Cada vez con más elementos. Aparte, paralelamente se fueron haciendo estudios, tanto los estudios que se comisionaban como los talleres de expertos y los grupos focales se incorporaban a expertos de distintas materias, tanto dentro del área de humanidades como del área de ciencias, justamente para verificar que la precisión de los elementos que se estaban incorporando en los billetes fuera correcta, ¿no? Ustedes habrán escuchado por ahí en los billetes de Canadá cuando salía la hoja de arce, ¿no? La hojita de maple que aparece en los billetes canadienses, y alguien se puso a decir, esa hoja de arce no es la hoja de arce canadiense, es la hoja de arce noruega. Bueno, justamente para evitar que pasaran este tipo de cosas, se buscaron que hubiera expertos de CONABIO, de CONANP, de la Reserva de la Biosfera, del Instituto de Biología, de Ecología y de Geografía de la UNAM, ¿no? Y lo mismo, pues para las precisiones históricas, se invitaron a expertos de distintas instituciones académicas e instituciones de gobierno que pudieran, pues, verificar que cada uno de los billetes vaya cumpliendo con elementos de arte, naturaleza e historia. Aquí, entonces, continuando con el proceso, todavía en 2014, el Banco de México comisionó un análisis teórico de 2 billetes, de 2 familias de billetes, y dijeron, vamos a ver qué es lo que sirvió, qué es lo que la gente reconocía de los billetes y qué no funcionaba, ¿no? Y aquí establecieron 3 niveles de análisis. Por un lado, un análisis sintáctico, otro análisis semántico y un análisis pragmático. Y justamente la idea era identificar cuando una persona ve un billete, ¿qué le dice? ¿Qué le transmite? ¿Qué le dicen esos personajes, esos lugares? ¿Es coherente lo que aparece en el reverso con el anverso? La gente se siente identificada, esos elementos culturales le despiertan algo, recuerdan la historia, ¿no? Entonces, se hace este análisis de las 2 familias y de los billetes conmemorativos, y algo que se ve de los billetes, de lo que concluye ese estudio de los billetes anteriores, es que no necesariamente hay una coherencia en la selección y en la identificación de los personajes y de los elementos. Yo quiero ser un poco crítico de ese estudio. Francamente, creo que cuando escogieron el análisis de la familia B, son muchos billetes los que están ahí, entonces ya se había salido del patrón un poco, coincide con la inflación en los años 80, y entonces ya no necesariamente se seguía el patrón de que se había considerado originalmente para esos billetes. Otro de las cosas que se pone es, hay obras artísticas, pero no necesariamente hay criterios específicos para poder seleccionar estas obras. Se ponen algunos personajes, pero la gente no necesariamente identifica quiénes son. O luego dice, ¿y por qué ese billete, esa persona aparece en un billete? ¿Qué méritos tuvo? ¿No? O sea, cuando piensan en Andrés Quintana Roo, pues hay gente que no necesariamente identifica a don Andrés Quintana Roo, y entonces puede decir, bueno, ¿y él pues qué hacía y por qué tuvo que estar ahí en los billetes? La gente está muy acostumbrada a Hidalgo, Morelos, Juárez, ¿no? Pero no necesariamente a otros personajes. Otra de las cosas que se dice es cuando se hacen algunas composiciones dentro de los billetes, se hace una miniatura y de repente, pues a lo mejor hasta incluso se hace un collage, y puede parecer que no necesariamente o se pierda lo que realmente era, o sea, no es una reproducción fiel, o también hace creer que hay cosas que son distintas a cómo aparecen en el billete, ¿no? Entonces, y otra de las cosas es no necesariamente hay una coherencia entre el anverso y el reverso.
No les pienso leer estas láminas, pero básicamente lo que les quiero transmitir aquí es, después de todo este análisis, el Banco de México empieza a decir, bueno, ¿qué motivos vamos a poner en los billetes? Entonces, aquí identifican 3 tendencias. Una tiene 2 variantes, ¿no? Por un lado vamos a hablar de la herencia natural y de como una base para el cimiento de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, uno es naturaleza, y la naturaleza puede ser básicamente reproducción de elementos naturales o algunos temas que tengan que ver con conciencia ecológica, sustentabilidad. Una segunda línea tiene que ver con artes en México, y otra línea es la que estamos más familiarizados, que es la de episodios que formaron una nación. Entonces, ellos a partir de estas 3 líneas, lo que dicen es, pensando en 6 denominaciones, ¿qué pondríamos en cada una? Entonces, sugieren algunos elementos para los anversos y algunos elementos para los reversos en cada una de estas líneas. Y luego se van y hacen una encuesta con grupos focales en distintas ciudades, que incluya hombres, mujeres, personas de distintos niveles educativos, de distinta edad, y las empiezan a probar. Entonces, lo que empiezan a ver es qué tanto la gente recibe o qué tan bien recibe los distintos elementos, ¿no? Entonces, número 1, pues pasaron de la parte de naturaleza en dos elementos de naturaleza pura o elementos de sustentabilidad, se queda en una sola línea, y la parte de artes se divide en 2, ¿no? O sea, una parte de cultura y otra parte de artes populares, ¿no? Y la gente, ¿qué les empieza a decir? Pues a mí me gusta la parte de herencia natural justamente porque muestra diversidad, hay conciencia ecológica, el diseño es atractivo, puede ser atractivo para el turismo, pero no me vayan a quitar los personajes que formaron, que forjaron la nación, ¿no? Entonces, o hay quien dice, ¿sabes qué? No me gusta la propuesta que pusiste ahí. ¿Por qué no el xoloescuincle o por qué no el venado o el lobo, ¿no? Incluso proponen por ahí un quetzal, que es el ave nacional de Guatemala, aunque también sabemos que en el sureste del país hay quetzales, ¿no? Lo mismo pasa en cada una de las líneas, ¿no? O sea, en la parte de arte, la gente le gusta mostrar la vida y obra de quiénes son y por qué fueron importantes los autores, ¿no? Aparecen muchas sugerencias, ¿no? Incluir a muralistas, ¿no? Como Siqueiros. Aparecen también artistas mucho más populares, ¿no? Cantinflas, Pedro Infante, Agustín Lara, entonces María Félix. Entonces, cada una de las personas obviamente pues tiene una opinión diferente y está pensando en cosas diferentes, ¿no? Otra de las cosas que les decía, en la línea de cultura se propone artes populares, ¿no? Entonces, la gente dice, esto sería nuevo, es un cambio respecto a lo que ya estamos muy acostumbrados, sería bueno hablar de los rituales, los ritos y las tradiciones, pero los que les propusieron ahí dijeron, no, eso no necesariamente representa, ¿por qué no mejor ponemos la Guelaguetza? O eso solamente representa una parte del país, pero no otra, ¿no? Y finalmente está el tema de episodios que forjaron una nación, y básicamente este es el que genera mayor consenso, ¿no? O sea, cuando la gente ya está muy acostumbrada a los billetes, pues básicamente pues sigue pensando en los billetes son un buen mecanismo para poder representar la historia de un país. Se promueven otros, o se sugieren otros personajes. Curiosamente, buena parte de los personajes que se sugieren ya han aparecido. Aparece Cárdenas, que estuvo en los años 80 en el billete de 10,000, aparece Doña Josefa, aparecen los niños héroes, aunque también aparecen algunos, bueno, el Cuauhtémoc, aunque también aparecen algunos personajes nuevos como Porfirio Díaz, como el subcomandante Marcos, como Guadalupe Victoria, ¿no? Entonces, lo que hace este estudio es evaluarlos, ven que episodios que forjaron una nación es lo que genera más consenso, también la parte de artes populares. Y una de las cosas que recomienda el estudio es, oigan, ¿y por qué no combinan? ¿Por qué no, en lugar de que hagan solo una de estas, pues a lo mejor el anverso puede ser de un lado y otro puede, otro tema puede ser para el reverso, ¿no? Habría que buscar elementos que refuercen la identidad, hacer diseños más sencillos. Esa es una de las cosas, ¿no? O sea, cuando nosotros vimos el primer billete, el de 500 pesos, cuando lo vimos, muchos al verlo dijimos, está demasiado sencillo, no tiene tantos elementos ahí. Justamente es una de las recomendaciones que hace así. Y otra de las cosas que dijeron es, no generen un cambio tan abrupto, porque la gente cuando ve una línea completamente diferente, pues la termina evaluando no tan bien, ¿no? Otro de los estudios, se les pusieron a consideración color, que debería ir en el anverso y en el reverso, la orientación vertical u horizontal,
poner una persona o más personas dentro del billete, escoger escenas artísticas. Se puso aquí la propuesta de una víbora, ¿no? Y se les propusieron distintos elementos de seguridad que aparecían en varios billetes, y estos grupos focales de nuevo a lo largo de todo el país fueron opinando, ¿no? Entonces, una de las cosas que dijeron es: el billete de 500 pesos es demasiado opaco. Una de las cosas es, pues, la gente no vería ningún problema en que una cara fuera horizontal y otra fuera vertical, les parecería novedosa. La gente le gusta que haya escenas históricas, ¿no? O sea, le gusta ver su historia representada en los billetes. No tendrían problema en aceptar más de un billete, ¿no? Y cuando empiezan a ver las distintas variedades de elementos de seguridad que se les proponen, poco a poco van decantándoseles. Hace ratito les mostraba algunos, ¿no? Por ejemplo, Rolling Cube y Rapid Motion. Los que aparecen aquí en verde son los que la gente sintió que podían ser más fáciles de distinguir y más seguros para los billetes, ¿no? Entonces, como les he ido diciendo, poco a poco se va haciendo más cerrado la gama de opciones que tiene el banco, y el banco va a ir construyendo sobre este shortlist, ¿no? Sobre esta lista pequeña de elementos que se van haciendo así, ¿no? Entonces, ya con estas características, lo que hicieron es lo tradujeron en fichas, ¿no? Y dijeron: a ver, si hiciéramos cada una de las tres opciones, ¿no? Herencia natural o, bueno, en realidad ahí se decantaron nada más a dos: herencia natural y episodios que forjaron una nación. ¿Qué le gustaría a la gente y qué no le gustaría a la gente? Y luego dijeron, bueno, y podríamos tener una versión combinada donde por un lado aparezca uno y por otro lado aparezca otro. Y lo que hicieron fue ponerle a los participantes de los grupos focales unas fichas y le dijeron: para representar, no sé, el esquema de pastizales, ¿no? El ecosistema de pastizales, ¿qué te gustaría ver, ¿no? Y entonces, para que la gente seleccionara qué le gusta, qué no le gusta, y cuáles serían los pros y los contras de cada uno de estos, ¿no? Se volvieron a ver algunas sugerencias, y algo que llama la atención aquí es: ya el tema de episodios que forjaron una nación no necesariamente es el mejor evaluado, sino lo mejor evaluado es tener episodios de la nación combinado con herencia natural, ¿no? Entonces, justamente esto es nuevo, pero al mismo tiempo es un cambio que no es tan radical. Pueda mostrar historia, tradiciones, y también tiene algunos elementos en contra, ¿no? Que pues puede ser que, pues bueno, ¿y cuál es el criterio de selección que escogieron? ¿Por qué no escogen este otro lugar? ¿Por qué no escogen este otro periodo? ¿No? Entonces, nuevamente surgen algunos elementos y nuevas recomendaciones, ¿no? Otro de los estudios que me pareció particularmente interesante que hicieron es: les dieron a personas débiles visuales e invidentes billetes de distintos países, y billetes, especímenes con marcas de seguridad en distintos lugares, para ver cuáles eran las más fáciles de identificar. Las que aparecen aquí a la derecha es lo que le propusieron a las personas participantes, y lo que aparece en el esquemita del lado izquierdo es en dónde están las medidas de seguridad. Si una persona toma un billete en sus manos, ¿cuáles son las medidas de seguridad? ¿En dónde las identifica más fácilmente? Obviamente es abajo a la derecha y arriba a la izquierda, y si hay una medida de seguridad en el centro, el billete no necesariamente se puede distinguir. ¿Por qué? Pues porque con el desgaste de los billetes justamente ya no es fácil distinguir estas medidas de seguridad, ¿no? Entonces, recomienda este estudio utilizar distintos tamaños, poner las marcas en los dos lados y sobre todo cerca de las esquinas. Otra de las cosas que se ve es, pues en los billetes nuevos es más fácil distinguirla que en los viejos, ¿no? Y si se van a poner puntitos o líneas, tratar de utilizar líneas y que estas sean líneas largas, ¿no? Entonces, después de todo esto, ¿no? Y ahora sí ya nos vamos acercando más a los billetes, el Banco de México, cuando decide poner en circulación los billetes, publica estos dos esquemas, ¿no? Que básicamente son como sketches de cuáles son los elementos que va a poner en cada uno de los billetes, ¿no? Entonces, cuando nos
ponen en circulación el billete de 500 pesos, nos avisan cómo va a ser la gama de billetes que van a aparecer, ¿no? Y justo lo que dicen es, los anversos van a ser representaciones de procesos históricos en orden cronológico, es decir, el más antiguo en el billete de menor denominación, el más reciente en el billete de mayor denominación, y los reversos van a representar ecosistemas y zonas que hayan sido denominadas Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿no? Entonces, justamente aquí también nos están comunicando cuáles van a ser los colores, los personajes que se eligieron, los ecosistemas que se eligieron, y empiezan a comunicar cuál va a ser el proceso de presentación, ¿no? Rápidamente no voy a detallar aquí cómo se preparan los billetes, pero esto es algo que es importante que todos sepan, ¿no? O sea, ya hecha toda esta investigación de qué vamos a poner, se seleccionan retratos y viñetas específicas, se hace una investigación documental para verificar la autenticidad, la relevancia de los elementos que se ponen ahí, se hacen visitas de campo con diseñadores y grabadores. Si hubiera alguna obra que requiere de derechos, pues el Banco de México se encarga de obtener los derechos para esa obra, se preparan bocetos, se hacen grupos focales con expertos y con población general para rebotar las ideas de esos bocetos, ver qué funciona, qué no funciona. Ya con la información más específica se hacen los grabados, se pasan las propuestas, bueno, de hecho, desde los bocetos se pasan a consideración de la Junta de Gobierno. Ya con las aprobaciones se hacen los grabados, se integran las medidas de seguridad y se mandan a producir los sustratos. ¿Por qué todo esto es parte de la producción? Porque, como saben, pues los billetes cuando se ven a contraluz tienen que tener una marca de agua integrada, tienen que tener un hilo de seguridad con algunas características, ¿no? Entonces, justamente, pues todo esto se tiene que mandar a hacer previo a la impresión. Y aquí vamos a empezar a ver que el banco hizo una serie de grupos focales para empezar a poner a prueba cuáles son las imágenes que podían salir en los billetes. Desafortunadamente no tengo para el billete de 500 pesos, no encontré dentro de la información que publica el Banco de México en la página de transparencia, pero sí aparece un estudio cualitativo que hizo en octubre de 2016, ya específicamente para la preparación del billete de 200 pesos, aparece distintos retratos de Hidalgo y de Morelos para que la gente seleccionara cuál era el que más le gustaba, ¿no? Entonces, esto que están viendo aquí es previo, ahorita ya pueden decir perfectamente cuáles son los elementos que aparecieron en el billete, pero cuando estaba todavía en proceso de preparación, le preguntaron a la gente qué le inspiraba a cada uno de estos retratos, cuál le gustaba más y cuál le gustaría que estuvieran los billetes, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con las viñetas de episodios históricos y lo mismo con los elementos que aparecen en el reverso. Entonces, aquí tengo al revés, tengo el de 500, pero no el de 200. Se preparan una serie de bocetos, ¿no? Y esos bocetos se prueban en grupos focales y se dice para ver cuáles son los más aceptados, ¿no? Entonces aquí se probó de nuevo horizontal, vertical. La gente en general dijo, pues yo me iría con cualquiera. Todos me gustan, todos me llaman la atención. Algo que sí se hizo notar el grupo focal o los grupos focales, es que este billete de 500 pesos en azul se podía, con la figura de Juárez, se podía confundir con el billete azul de 20 pesos que también tenía la figura de Juárez, aunque era en un sustrato diferente. Cuando se pusieron a ver con detalle cuáles son las distintas viñetas que aparecen aquí, la gente prefirió la de la entrada triunfal de Juárez. Se recomendó que si se iban a poner algunos textos fueran para explicar bien las viñetas, pero pues ustedes como pueden ver, obviamente aquí está demasiado pequeño, pero básicamente es un microtexto y la mitad de la gente no lo pudo leer, ¿no? Sobre la forma y la presentación del retrato no hubo preferencia si fuera de frente o 3/4, ¿no? Se les preguntó, oigan, ¿ustedes la fecha, las firmas, les gustan que aparezcan en el anverso o en el reverso? No hubo preferencia, ¿no? Y la gente en general dijo, pues este billete sí me representa. Sí representa a México, sí tiene un mensaje ecológico, ¿no? Y entonces básicamente lo que hace ratito era completamente teórico, aquí ya con estos bocetos se vuelve propuestas de billetes, se selecciona una y esa propuesta es la que se manda a imprimir, ¿no? Entonces aquí simplemente se los describo de manera muy gráfica, ¿no? O sea,
se mandan a hacer los sustratos y se compran los elementos de seguridad, se elaboran los diseños y los diseños originales, se transfieren estos diseños a láminas y a planchas, se hacen los distintos tipos de impresión que hay, que son la impresión litográfica, calcográfica, tipográfica, flexográfica y serigráfica. No todos los billetes tienen todas estas impresiones, depende, los billetes de polímero tienen un proceso adicional a los billetes de papel, de sustrato de algodón. Si fuera necesario, se aplican hologramas, barnices o recubrimientos, se cortan, se revisan que estén bien, los que no funcionan se destruyen, los que funcionan se empacan y se mandan a la circulación. También para los que no conozcan, este es un poco cómo se produce el sustrato de polímero. De acuerdo a la información que ha publicado el Banco de México en su página de transparencia, los billetes de 50 y 100 pesos van a ser en polímero y se contrata el sustrato, se adquiere con la fábrica CCL Secure, que es justamente la fábrica que está en Querétaro, y los sustratos de algodón para los billetes de 200 a 1000 pesos se contratan con 3 distintas compañías, Crane, Arjo Wiggins y Luisenthal, y tienen que tener los hilos aventanillados que ustedes ya pueden ver en los billetes de 200 y de 500, ¿no? Rapid y Multicode, que es un hilo que está dentro del billete, que lo pueden ver si lo ven a contraluz, que es un hilo metalizado con una codificación magnética para poder detectarlo a través de máquinas. Entonces, llegamos a la fecha de la presentación de los billetes, ¿no? En 2018, en septiembre, el Banco de México presenta el billete de 500 pesos y en agosto de 2019 presentan el billete de 200 pesos. Recordarán ustedes que existe una aplicación del Banco de México que lo pueden ver aquí, espero que sí lo estén viendo. Básicamente este es el secretario de Hacienda mostrando cómo funciona esta aplicación. Ustedes pueden con esa aplicación poner un teléfono arriba de los billetes y van a poder ver algunos elementos que destacan del diseño, ¿no? Incluso, de hecho, tiene volumen también, ¿no? Y se puede escuchar ahí la campaña sonando. Este es un elemento nada más, en realidad más de curiosidad, no es un elemento de autenticación, no necesariamente dice si este es un billete original o no. Pero bueno, en fin, algo que para los que les gusta la numismática les va a poder parecer un poco más interesante, ¿no? Es ya meternos a características específicas de los billetes actuales. Hasta el momento ha habido 7 fechas de los billetes de 500 pesos y 4 fechas de los billetes de 200, es decir, no necesariamente en las mismas fechas se producen todos los billetes. Algo que es curioso es el primer billete de 500 pesos de Benito Juárez, de esta nueva familia, tiene una fecha previa al último billete de la familia F que tiene todavía a Diego Rivera y a Frida Kahlo. En materia de las firmas, la primera de las fechas viene, las firmas como suceden es en orden de prelación. El primero que aparece es el gobernador del banco y luego los subgobernadores en orden de antigüedad. Entonces, en la primera fecha aparecen Agustín Cárcens, para los que no lo sepan aún. El folio tiene, aquí ya no tiene serie, pero ahora tiene un prefijo de 2 letras y el primer número que aparece en el folio va a corresponder a la firma del gobernador, el segundo al primer subgobernador, el tercer número a la firma del siguiente subgobernador, etcétera, y entonces ya que llegan a 5 vuelven a empezar, ¿no? Entonces los billetes que empiezan con folio con 0 y con 1 firma el gobernador y después los subgobernadores siguientes. Entonces, de 2017 a 2019 ha habido varios cambios en la Junta de Gobierno y esto se puede reflejar en las distintas fechas, ¿no? O sea, para la fecha de febrero de 2018, Agustín Cárcens había dejado la gubernatura y el último subgobernador había sido nombrado por el entonces presidente, bueno, propuesto por el entonces presidente para ser gobernador. Entonces, Alejandro Díaz de León, que antes aparecía con los números 4 y 5, ahora aparece con los 4 y 9, perdón, aparece con los números 0 y 5, y llega la primer mujer subgobernadora al Banco de México. Nótese, no es la primera mujer que firma billetes del Banco de México, ya había habido una cajera principal, pero sí es la primera subgobernadora que firma. Para el 26 de noviembre, Roberto del Cueto había anunciado
días antes que renunciaba y venía el fin del periodo de Manuel Ramos Francia, estrictamente el 26 de noviembre, según yo, seguían ambos en el banco, pero seguramente la impresión no sucedió en esa fecha, simplemente es el acuerdo de emisión. Y entonces en esta fecha, en lugar de que haya cinco firmas, solamente aparecen 3. Entonces los billetes que empiezan en 0 es el gobernador, 1 primer subgobernador, 2 segunda subgobernadora y otra vez así se va rotando, ¿no? Para el 30 de enero ya otra vez está completa la Junta de Gobierno y entonces aparecen Alejandro Díaz de León como gobernador, los 2 subgobernadores que ya estaban y entran 2 subgobernadores nuevos que son Jonathan Heath y Gerardo Esquivel. La siguiente fecha ya aparecen iguales, ¿no? Otra de las características de esta familia de billetes es que si ustedes toman una lupa o tienen muy buena visión, en la parte de atrás de los billetes hay unos números chiquititos que están formados como parte de los fondos. No he podido corroborar esto con información del Banco de México, pero si ustedes se fijan, estos corresponderían a las 3 esquinas, a y la izquierda superior e inferior y derecha superior. Y entonces, por ejemplo, si este billete dice C9, tendría que corresponder, ¿no? Hay que buscar en esta tablita C9 y tendría que corresponder, desde mi punto de vista, la hipótesis que yo tengo es que esto corresponde a las distintas filas y columnas de una hoja de billetes. Una hoja de billetes tiene 50 piezas en los billetes de papel y entonces, dependiendo si es la letra A, está en la primera columna, B en la segunda columna, C en la tercera columna, y etcétera, ¿no? Y lo mismo, el número que aparece aquí solamente aparecen letras de la A a la E en todos los billetes y solamente aparecen números del 0 al 9. Entonces, mi hipótesis es que esto sería una manera, igual que aparecen los euros, de identificar cuál era la posición de ese billete en particular dentro de la hoja completa. Y este tipo de cosas sirve al Banco de México para identificar algunos detalles de producción. Otra de las cosas que son interesantes de esta familia es los billetes de 200 pesos, nada más los de 200, tienen una leyenda específicamente del 25 aniversario del Banco de México. Estos solamente aparecen en una fecha en particular y fueron 200 millones de piezas emitidas entre las series AL y BF. Y ahora sí llegamos al momento en el que nos encontramos ahorita, ¿no? O sea, ya tenemos los billetes de 500 y de 200 en circulación. Los próximos en entrar en circulación son el de 1000, que debió haber entrado en circulación el primer semestre de este año, pero todavía no ha empezado a distribuirse, suponemos de nuevo por el tema de la pandemia. También el Banco de México ya anunció el de 100 pesos, ¿no? Sobre todo cuando salió el billete de 200, que la crítica era que estaban quitando a una de las mujeres, mejor dicho, a la única mujer que quedaba en los billetes mexicanos, porque también en el de 500 ya no estaba Frida. Y el Banco de México salió a anunciar que el billete de 100 pesos tendría la figura de Sor Juana. Y también, pues, una de las cosas que ha sido particularmente simpática, ¿no? Es que se anunció que el ajolote será uno de los motivos que aparecerán en el billete de 50 pesos. Entonces ya salió por ahí una propuesta de un billete que alguien diseñó a partir de los billetes actuales. El Banco de México dijo, no, estamos apenas trabajando en ese billete y lo van a poder conocer en 2022, ¿no? Entonces, ya prácticamente para concluir, les quiero dar algunos adelantos de lo que van a ser los próximos billetes, justamente pues como parte de este proceso de preparación para que el Banco de México pueda estar ahorita en posibilidad de imprimir, o mejor dicho, de poner en circulación el billete de 1000 pesos y el billete de 100 pesos, quiere decir que ya pasó por ese proceso donde revisaron cuáles eran las viñetas que podrían hacer, ya hicieron las pruebas con grupos focales, ya deberían de haber hecho bocetos y presentados a la Junta de Gobierno. Obviamente, pues esto todavía no lo pueden comunicar abiertamente, pero lo que sí podemos ver justamente son la información que se le compartió en los grupos focales, ¿no? Entonces, este es un adelanto. De acuerdo a los estudios a profundidad que se hicieron con grupos focales,
en junio de 2017 y mayo de 2018. Eso les da también como una idea de con cuánto tiempo de anticipación se tienen que hacer estas cosas para un billete que debería de haberse puesto en circulación en el primer semestre de 2020. Entonces aquí aparecen los retratos de Carmen Cerdán, Hermila Galindo y Madero. Y entonces primero nada más habían pensado en dos retratos, luego se decidió los tres, y entonces el Banco de México le propuso a estos grupos focales cuál de las composiciones les gustaría, ¿no? Madero en medio, a la izquierda, a la derecha, ¿no? En qué ángulo, ¿no? Entonces, algo de aquí, no sabemos cuál, pero alguno de estos elementos va a ser considerado en el billete. Lo mismo pasa aquí con las soldaderas, ¿no? Y para el reverso del billete se va a utilizar el jaguar. Y entonces alguna de estas imágenes creemos que debió haber sido seleccionada, y entonces esperamos cuando sea que se publique, y bueno, que se ponga en circulación el billete, esperemos ver algunas de estas imágenes dentro de los billetes, ¿no? Esta es información que el Banco de México ha transparentado dentro de su página de transparencia, y básicamente pues es un pequeño adelanto de lo que viene próximamente. Pasa lo mismo con el billete de 100 pesos, ¿no? En diciembre de 2017 se hicieron los mismos estudios, y entonces publicaron ya cuáles pudieran ser las viñetas que van a aparecer para el episodio histórico, así como qué tipo de retrato de Sor Juana escogerían. Seguramente van a ser uno muy parecido al que existe ya en los billetes de 200 pesos, y la mariposa monarca aparecerá en el reverso. Entonces aquí hay algunas composiciones de mariposas que posiblemente puedan aparecer en el billete, en el reverso del billete de 100. Y por último, lo último que hemos logrado, bueno, que he logrado encontrar hasta ahorita justamente es si hubiera un billete de 2,000 pesos, si la necesidad económica llevara al banco a emitir un billete, el banco ya empezó a estudiar qué retratos podían utilizarse, qué elementos arquitectónicos, qué el ecosistema, ¿no? Ya está seleccionado eso. Simplemente pues ya empezaron a probar. Obviamente esto no sabemos si va a dar lugar a un billete, ¿no? Porque todavía pues esto dependerá de cuando nos acerquemos a la fecha de emisión de este billete, que sería alrededor de 2022, pues veremos cuál es la situación económica. Esperemos no necesitarlo, ¿no? Aunque claramente los que nos interesan y nos gustan los billetes, nos gustaría ver un billete con estos personajes y estas viñetas, ¿no? Me encantaría volver a ver la Biblioteca Central de la UNAM, o el Museo de Antropología, pero ojalá y no necesitemos un billete de tal denominación. Por último, nada más les digo, toda esta información es pública, la pueden ver en el portal de transparencia del Banco de México y en el micrositio específicamente de la nueva familia de billetes. Pues muchísimas gracias, y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que pudieran tener. Espero que les haya parecido de interés. Muchas gracias, Adrián. Y cederé la palabra a Siddhartha, que nos va a apoyar con la parte de preguntas y respuestas. Sid, por favor, adelante. Sí. Buenas noches a todos, Adrián. Como siempre, la investigación que tú haces sobre papel moneda en lo general y de Banco de México en particular demuestra la calidad de tu trabajo. Creo que muchos de nosotros, aunque ya llevamos años aquí, no habíamos vislumbrado todo el proceso previo para algo que podemos obviar incluso, ¿no? Felicidades por esta participación. Y bueno, está abierto el chat para las personas que deseen hacer preguntas, y quisiera empezar mientras están escribiendo. Para hacer este trabajo, ¿cuánto tiempo tardaste investigando? ¿Cuánto trabajo hay detrás de esto que acabamos de ver? Pues en realidad la verdad es que para mí fue nada más el tiempo de leer todos estos estudios, ¿no? O sea, les decía yo, deben de ser, no sé, o sea, es 1,000 cuartillas o tal vez más, ¿no? O sea, hay algunos documentos de 50, 60 cuartillas, otros de 200, hay presentaciones, creo que me tardé, la verdad es que dentro de las investigaciones que he hecho, posiblemente es la que más me puso el Banco de México sobre la mesa, porque lo que ponía yo del micrositio de la nueva familia de billetes, el 80-85% de la información que está aquí está en ese micrositio. Entonces, básicamente era abrir un link, leerlo,
abrir el que sigue, leerlo, ¿no? Entonces, no, o sea, me tomó tiempo leerlo porque es muchísima información, pero la parte más divertida e interesante es justo lo que les acabo de enseñar al final, ¿no? O sea, las presentaciones, ¿no? Los grupos focales, o sea, el poder saber, ¿no? O sea, lo que les acabo de compartir, que es algo que el Banco de México, digo, no estoy haciendo yo nada ilegal, lo único que hice fue simplemente compartir lo que el Banco de México publica en su página de transparencia, pero eso sí no es tan fácil, ¿no? O sea, sí implicó como ese registro de meterme dentro de la página de transparencia a ver cuáles son los contratos y las licitaciones que ha dado, ¿no? Las adjudicaciones directas para identificar quiénes son los proveedores de papel, ¿no? O sea, saber que el sustrato lo van a seguir haciendo con CCL, pues era de suponerse porque hay una fábrica en Querétaro y el Banco de México en algún momento fue accionista de esa fábrica, pero no necesariamente los proveedores de los otros papeles, ¿no? Entonces ya sé qué papeles en qué momento fueron adquiridos por el Banco de México para imprimir qué denominaciones. Otra de las cosas es, si uno revisa los informes de comisión de los funcionarios del Banco de México adscritos a la dirección de emisión, específicamente los que están vinculados con producción, pues ahí puedes saber a dónde fueron, ¿no? Entonces, y obviamente pues, están vinculados con, o sea, hay un viaje a la reserva de Calakmul porque fueron a tomar imágenes justamente que serán reflejadas en el billete que corresponda al ecosistema de las selvas, ¿no? Lo mismo pasó con los viajes a la reserva del Vizcaíno que aparece en el reverso del billete de 500, ¿no? Entonces, la verdad es que es mucha curiosidad. ¿Cuánto tiempo? La verdad es que no sé. O sea, le dediqué muchas horas. O sea, fue leer toda esta información, fue curiosear, fue ponerme a pensar cómo más podía conseguir información, ¿no? Que del Banco de México dentro de lo que hace público, ¿no? Y pues poco a poco me fui encontrando con estas presentaciones, con estos informes de comisión, con estos grupos focales, ¿no? Entonces, que me ha permitido identificar cuándo se empieza a diseñar, cuándo se empieza a poner a prueba esos diseños, cuándo se somete a consideración de la Junta de Gobierno, ¿no? Para ya tener el diseño formal y producirlo, ¿no? Ahora, todo esto pues es básicamente prueba y error, ¿no? O sea, pruebas ahí, buscas con un término dentro de la página de transparencia, a veces funciona, a veces no, ¿no? A veces se pierde mucho tiempo, pero bueno, la verdad es que como sabes, este es de los rompecabezas que me gusta armar, ¿no? Y entonces este es un rompecabezas donde el Banco de México sigue creando las piezas y ahorita pues es seguirlas persiguiendo para armarlo, ¿no? Sí, nuevamente se puede demostrar toda esta pasión que tienes y trabajo que hay detrás. Ya lo comentabas en una de tus charlas, normalmente llevas mucho background dentro de tus investigaciones. Mira, me gustaría leerte aquí algunas preguntas, saludos de varias sociedades, pero específicamente aquí el doctor Luis Gómez Gurchner te felicita, le encanta tu conferencia y quisiera preguntarte qué opinión tienes con respecto a la propuesta de la Unidad de Investigación Financiera en eliminar los billetes de alta circulación. Estaba la propuesta inicial de los de billetes de 500 y 1000, y si este fuera el caso, entonces a lo mejor se descartaría la denominación del billete, la emisión del billete de 2,000 pesos. Mira, la realidad es que yo dudo que suceda, ¿no? O sea, hay algunos países que lo están proponiendo y haciendo, ¿no? O sea, la Unión Europea ya no imprime el billete de 500. En Suiza hubo esta discusión de si se debía de seguir imprimiendo el billete de 1000 francos o no. Pero estamos hablando de denominaciones realmente grandes. Es cierto que los billetes de mayor denominación pudieran ser utilizados para operaciones fraudulentas, para financiamiento al narcotráfico, ¿no? Pues la verdad es que también cuando ves el tipo de cambio, ¿no? O sea un billete de 500 pesos son menos de $25, ¿no? Entonces, un billete de 1000 pesos, pues, menos de $50, pues la verdad es que no creo que realmente constituyan realmente un problema y la gente está muy familiarizada al uso del efectivo. Si bien el Banco de México desarrolló una aplicación ahorita, más allá de la existencia de tarjetas de crédito, débito, medios de pago a través del teléfono y demás, el mismo Banco de México desarrolló una aplicación que se llama CODI. Yo creo que el Banco de México mismo no piensa dejar de producir billetes, tanto que pues les conté de la fábrica de billetes de Legaria que crearon en 1969.
hace 2 años inauguraron una segunda fábrica de billetes en Jalisco, ¿no? Entonces, digo, hay muchos motivos para poder, y lo podemos hablar en otra plática, pero no, si el Banco de México estuviera pensando que ya no se iban a imprimir esos billetes, no hubieran incrementado su capacidad de producción en 50%, ¿no? Entonces yo no creo que suceda. Creo que culturalmente la gente sigue muy familiarizada con el efectivo y aún, ¿no? O sea, en las sociedades más avanzadas hacia los pagos electrónicos siguen imprimiendo billetes, que Suecia, digamos, el primer país que existe la posibilidad que deje de tener pagos en efectivo. La verdad es que siguen imprimiendo billetes y no se ve, yo no veo en México cercano a la fecha en la que se dejen de imprimir algunas denominaciones, ¿no? Y sobre todo también dependerá del valor del tipo de cambio, ¿no? Si incluso se necesitan o no denominaciones como la de 2,000 pesos. Sí, creo que tienes en silencio el micrófono y creo que había algún problema también, perdón, con el chat. No sé, ahorita justo nos estaban avisando que algunas personas tenían problema. Les pedimos, si no pudieron enviar su pregunta hace unos minutos, que vuelvan a intentarlo. Está configurado el chat para que solamente el administrador, que es en este momento Siddhartha, pueda llevar a cabo la lectura. Entonces, si no pudieron por alguna razón, por favor, vuelvan a mandar. Mil gracias. Ya sea dentro de la nueva página de la Sonumex en Facebook, en el chat de Zoom. No tengo abierta la página que se creó específicamente para ese evento. A lo mejor ahí es donde están intentando entrar. Pero mientras se resuelve este tema, te leo la siguiente pregunta de Manuel Galán. Felicidades, Edrian, muy completa tu presentación. ¿Sabes qué pasará con el billete de 20 pesos? El billete de 20 pesos formalmente ya no es parte de la familia de billetes, ¿no? Pero será sustituido por una moneda. Ustedes, de hecho, ya vieron que este año ya salió una moneda con características distintas a las de años anteriores, pero sí se va a emitir todavía un billete conmemorativo para el bicentenario de la consumación de la independencia, ¿no? Entonces, digamos, va a haber un billete que no estaba planeado. De hecho, cuando les presentaba el esquemita, ¿no? De cómo iban apareciendo, había un hueco en esa parte de 20 pesos porque no fue parte del plan original. La idea era reemplazarlo completamente por un billete por una moneda, perdón, pero van a emitir un billete conmemorativo de 20 pesos y después de ese billete, pues en principio ya no habría más billetes de 20 pesos, serían sustituidos por monedas. Gracias. Te pregunta Enrique Suárez. Muchas felicidades, Edrian. Un saludo de parte de la Asociación Numismática de Toluca. Sí se emitieron billetes de 500 pesos en 2019. ¿Por qué a este no se le colocó la leyenda del 25 aniversario de la autonomía? ¿Sabrás algo al respecto? Misma pregunta nos hemos hecho todos. De hecho, cuando salió el billete de 200 pesos con la leyenda, todavía no había ningún billete en circulación de 500 pesos de esa fecha, ¿no? Estaban todavía los de 2018. Entonces, lo que nos preguntábamos era si, igual que pasó con la del 75 aniversario, ¿no? Del Banco de México, pensábamos que todos los billetes de esa fecha pudieran tener, ¿cómo se llama? Pudieran tener la leyenda. Un colega nuestro le mandó la consulta al Banco de México, por eso ya no la repetí, ¿no? Cuando salió esto, y lo que le contestó el Banco de México es que solamente iba a haber 200 millones de billetes de 200 pesos con esa leyenda. Entonces, en principio, solamente se escogió una denominación. Coincide con la fecha que se ponía en circulación el billete, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues como iba a coincidir el aniversario de la autonomía con la puesta en circulación del billete de 200 pesos, a lo mejor por eso lo decidieron, pero pues sí es una duda que tenemos, porque si lo hubieran decidido poner en todas las denominaciones, esta leyenda hubiera aparecido en billetes de la familia G, que son los nuevos, ¿no? Es decir, el de 200, el de 500, no sé cuál sea la fecha de emisión del billete de 100 pesos, pudiera ser, o el de 1,000 pesos, pudiera ser que ya para enero de 2019 hubiera sido instruido la impresión, entonces hubiera tenido que tener esa leyenda, pero también los billetes de otras denominaciones, ¿no? Es decir,
20 o 50, si todavía el Banco de México estaba imprimiendo billetes de la familia anterior, pues a lo mejor hubieran tenido que tener la leyenda. Entonces hubiera sido raro que billetes de dos familias diferentes tuvieran la misma leyenda y a lo mejor por eso decidieron hacerlo solamente en una denominación. Buena explicación. De la compañera Gabriela Siqueiros, aprovechando tu capacidad de observación, Cedrián, ¿es percepción de ella o hay cierta preferencia por ciertos colores? Por ejemplo, el color morado para los billetes de mayor denominación a nivel internacional. Y te felicita por tu presentación. Muy buen comentario. Sí hay estudios, como estos estudios que se hicieron aquí, sí hay estudios que revelan preferencias de las personas e identificación de las personas. La verdad es que la selección del color, o sea, yo te puedo decir ahorita 3 billetes morados, ¿no? Malawi utiliza billetes de morados para la denominación más baja, entonces no necesariamente es por un tema de denominación, pero sí hay como ciertas percepciones inconscientes que te hacen identificar algunos billetes o algunos colores con determinadas características, ¿no? Entonces, pudiera ser que hubiera eso. La verdad es que no he visto un estudio en particular que hable de color igual a denominación, pero lo que sí hay es, pues empieza a haber como cierta uniformidad y cierta selección de los bancos centrales porque los billetes sean netamente azules o netamente verdes o netamente morados o lo que sea, justo para poder distinguirlos, ¿no? O sea, las personas débiles visuales, no necesariamente estamos hablando nada más de personas invidentes, ¿no? O sea, ciegas, sino las personas débiles visuales de repente pueden reconocer colores, pero pues también hay daltónicos, ¿no? Entonces, no puedes confiar nada más en una característica. El color es una característica y si tú tienes 2 billetes, uno medio azul verdoso y otro azul o otro verde, pues a lo mejor se te van a confundir, ¿no? Una de las cosas que fueron particularmente criticadas después de la emisión del billete de 500 fue por qué un billete azul de Benito Juárez cuando existe un billete azul de Benito Juárez, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, no conozco específicamente algo que diga morado igual a más mayor denominación, pero sí es un color probablemente menos preferido por la gente, pero fácil de distinguir. Y cuando digo menos preferido es porque a la gente le gustan los colores más básicos, ¿no? O sea, azul, rojo, amarillo, verde, ¿no? Entonces, esos colores que son los que la gente más identifica, probablemente tenga que ver un tema también con el daltonismo, ¿no? O sea, es probable que sí haya estudios que los colores que los daltónicos no pueden ver sean menos utilizados que los colores que sí pueden ver, ¿no? Pero hay muchas cosas detrás. Y otra de las cosas que también es relevante es las tintas de seguridad que se utilizan para estos billetes también tienen procesos. O sea, lo que vemos aquí no solo tiene, o sea, una aplicación donde le podemos poner arriba el celular y vemos algo más. Si esto lo ponemos debajo de luz ultravioleta, ¿no? Vamos a ver cosas diferentes porque justamente estas tintas permiten el incluir otros elementos y hay otras tintas que se ponen que son invisibles a luz normal. Pasa lo mismo si se pone debajo de una luz infrarroja, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucha tecnología dentro de las tintas y dentro de todos estos procesos que pudieran darnos más información de lo que simplemente vemos hoy en día, ¿no? Pero me parece un dato muy curioso que menciona Gabriela sobre este punto de las denominaciones, pues justamente porque el billete de Suiza de mayor denominación también es morada. Ahorita, relacionado a lo que acabas de comentar, hay una pregunta también interesante de Monterrey, Adrián González. Nuevamente te felicita. Y él quisiera saber, en tu opinión, si los billetes actuales de México serían más seguros que los billetes de Estados Unidos. Mira, hay 3 niveles de seguridad para los billetes, ¿no? Las medidas de seguridad que conoce todo el público, las medidas de seguridad que se utilizan por máquinas lectoras
que son, que puede ser como luz ultravioleta, pero son hilos magnéticos como el que les describía, ¿no? Tintas magnéticas, ¿no? Y hay un tercer nivel de medidas de seguridad que solamente puede distinguir el Banco Central, ¿no? Que les llaman incluso como forenses, ¿no? Entonces, prácticamente solamente en un laboratorio lo puedes hacer. Están incluidas en las tintas, en el sustrato, ¿no? Entonces, yo no creo el billete que más se falsifica o más intenta falsificar, porque es el que más circula por todo el mundo de mayor denominación, es el de Estados Unidos, ¿no? O sea, tendría más sentido, ¿no? Económico, supongo yo, ¿no? Tratar de falsificar, ¿no? Un billete que pueden poner a circulación en más lugares a un billete que nada más se puede poner en circulación en México. De hecho, si piensas, los billetes de México de los años 80 son los que menos falsificaciones tenían, pues porque un billete de 10,000 pesos en el 83 era un montón de dinero y en el 88 ya no era tanto, ¿no? Entonces, poder llegar a una falsificación tan buena como para realmente pasarlo, ¿no? Como si fuera un original, pues le debe de tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces, justamente yo lo que pensaría es el billete de Estados Unidos debe de ser particularmente seguro, sobre todo en los niveles 2 y 3. O sea, la gente no detecta tantos cambios y ahora hay que decir que también los billetes de Estados Unidos de la nueva familia, ¿no? O sea, los que ya tienen un poco de color, ¿no? Ya tienen un hilo 3D como el billete, como los billetes de la familia F, ¿no? Entonces ya hay unas medidas de seguridad que ven más las personas, pero estoy casi seguro que en los niveles 2 y 3 el billete de Estados Unidos es particularmente seguro. Gracias, Edrian. Aquí hay otra pregunta que si tú sabrás, ¿cuál es el porcentaje de falsificaciones actuales en los billetes mexicanos? No lo sé de memoria, pero no es difícil de averiguarlo porque esa es información que publica el Banco de México. Hay una estadística internacional que no recuerdo si es 150 o 200 piezas por millón, que de arriba de ese umbral es ya una falsificación preocupante. De hecho, fue lo que llegó a pasar con los billetes de 50, los primeros billetes de 50 de polímero. Y por eso se hizo el cambio en la familia F a los billetes de F1 que tenían ventanas más grandes, una tinta que cambia de color mucho más visible, ¿no? Entonces, pero esa información está disponible en la página del Banco de México. A ver si mientras me cuentas la siguiente pregunta la logro encontrar, pero si no, les recomiendo visiten la página del Banco de México en la sección de estadísticas, en información de billetes y monedas, ahí lo van a poder encontrar. Mira, aquí tenemos un comentario. Cedrian, se supone que esta nueva familia gozaría de muchas medidas de seguridad. Sin embargo, prácticamente a la semana de que fue lanzado a la circulación el nuevo billete de 500 pesos, ya se estaba falsificando. ¿Qué habrá fallado en las nuevas medidas si se supone que ahora hay una alta tecnología para su creación? Ese es un caso muy peculiar y hay dos enfoques, yo diría que hay dos escuelas de pensamiento dentro de los bancos centrales. A lo mejor estoy tratando de dar más explicación de la real, pero yo como lo veo, hay bancos centrales que desde mucho tiempo antes te dicen cómo van a ser los billetes, ¿no? El Banco de Japón publicó el año pasado cómo van a ser sus billetes y los billetes van a empezar a circular en 2024. Y tú las imágenes ya las conoces. El Banco de México no. El Banco de México te da a conocer los diseños la semana, o mejor dicho, el día en que los ponen en circulación, ¿no? Entonces, te digo, son dos escuelas. Ahora, algo curioso que pasó particularmente con el billete de 500 es que meses antes de ponerse en circulación salió una imagen de uno de los billetes en una red social. Entonces la gente no sabía si era real o no era real. Se hicieron muchas hipótesis, ¿no? O sea, hubo quien decía que no, ese pancholar, ¿no? Como cada vez que cambian los billetes, siempre la gente dice que el diseño no es tan bueno como el de antes, ¿no? Y que se parecen a los pancholares, ¿no? Pero hubo mucha discusión. Entonces, hay ventajas y desventajas en darle la información a la gente o no antes para que conozca el billete. ¿Cuál es el tema? Si tú nunca has visto un billete de 500 y te pasan una fotocopia, ¿no? Que se parece a esto, pues es probable que tú pienses, mira, pues es el nuevo billete de 500. Si no tenías información de cómo leer esas medidas de seguridad,
pues corres un riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa también al dar esa información ex ante? Pues puedes alentar que un falsificador trate de reproducirlo, ¿no? Y entonces, pues que se aproveche de las personas incautas que no están familiarizadas con las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, es un billete que tiene muchas medidas de seguridad, ¿no? O sea, el hilo aventanillado, el 500 en Spark, que se alcanza a ver movimiento aquí. Esta tinta, yo lo que creo es que lo más caro digo, no lo puedo decir con certeza, pero mi hipótesis es que lo más caro de la producción de este billete es justamente la tinta que se utiliza para esto, porque es una tinta particularmente cara que utiliza químicos, minerales particularmente raros, y esta tinta se importa desde Suiza. Entonces, yo pensaría que el billete es muy seguro, tiene muy buenos detalles en grabado, independientemente de que tiene aparentemente menos medidas de seguridad. Ya no aparece, por ejemplo, el registro perfecto que estaba en la familia anterior, ¿no? Los textos microimpresos ya no están tan chiquitos como antes, pero este hilo también aventanillado con movimiento que aparece, que pueden ver acá, también es muy difícil de reproducir. Entonces, yo creo que tiene muchos elementos de seguridad. Es un tema de pues, escoger del Banco Central de cuándo comunica la puesta en circulación de un billete y de nuevo, pues tiene riesgos comunicarla antes como no hacerlo, ¿no? Justo hay una pregunta relacionada sobre cuál sería tu opinión sobre que la nueva familia de billetes no tenga el registro perfecto que acabas de comentar. Pregunta a Manuel Galán. Este tema es curioso porque fue una de las preguntas que se hizo durante los grupos focales, ¿no? O sea, cuando les presentaron las medidas de seguridad, la gente le decían, ¿te gusta el registro perfecto o no? Ustedes, no sé si no tengo un billete aquí a la mano de la familia anterior, pero es este mapita que cuando se ve a contraluz es el mapa de México, completo, y cuando lo ves así de frente, o sea, sin luz atrás, pues tú ves dos pedazos ahí que pues no sabes realmente qué es, ¿no? A menos que te gusten mucho los mapas. Yo creo que es una pena que haya desaparecido. A mí me gustaba mucho, ¿no? O sea, no solo ves la marca de agua a contraluz, el mapa, y era una manera de justo identificación, de utilizar un elemento de identidad nacional como es la figura del país. En los grupos focales hubo incluso quien propuso que no solo viniera el mapa a contraluz, sino que se pudiera distinguir los estados. Imagínense en la miniatura que es poder distinguir Tlaxcala, ¿no? Es un estado tan chiquito como Tlaxcala con Colima, ¿no? Hubiera sido realmente imposible, ¿no? No se hubiera podido seguir esa sugerencia, pero yo creo que es una pena porque era algo que a mí me parecía muy interesante. El registro perfecto es una medida de seguridad que se venía poniendo desde los primeros billetes de la fábrica de billetes, ¿no? del Banco de México. Reyes Santana incorporó este elemento de registro perfecto en los billetes Reyes Santana fue el diseñador de los primeros billetes, perdón. Tú y yo lo sabemos, pero probablemente no todos los que están viendo la plática. Incorporó esta medida de seguridad, ¿no? Que era primero como unas figuras animales, luego fueron Jorge Peral cuando diseñó los billetes, puso las denominaciones en registro perfecto. En la última familia aparecía el mapa. A mí me parecía que era una medida muy útil porque solamente puedes imprimir, o digamos es particularmente complicado imprimir una medida de seguridad tan precisa como esa, ¿no? Y eso se logra gracias a una máquina que se llama super simultáneo, ¿no? Que imprime simultáneamente el anverso y el reverso. Entonces, a la hora en que imprimes, las dos partes justamente están exactamente en un registro perfecto, y si tú imprimes primero el anverso y luego el reverso, muy probablemente por la posición de la hoja, por la forma en la que jalas la hoja o lo que sea, te va a parecer desfasado. Existe un nivel mínimo, no sé si es 1 milímetro o menos, incluso como margen de error del Banco de México, pero la verdad es que sí era muy fácil ver el mapa completo del Banco de México y a mí me parecía una muy buena medida de seguridad. Me pareció una pena no verla, pero bueno, hay otras, ¿no? Como este elemento, ¿no? que cambia de color en las denominaciones. Tienes muchas felicitaciones de Chiapas, de León, incluso de Colombia, San Luis Potosí. Aquí tengo otra pregunta. ¿Qué opinas sobre que la denominación que se eligió para
el bicentenario de la consumación de la independencia haya sido el billete de 20 pesos y no el de 200 como venía ocurriendo anteriormente en el caso del centenario de la independencia? Yo creo que fue un tema fortuito. Yo creo que no tenían pensado hacer una denominación conmemorativa para el centenario de la consumación de la independencia. Ya se había hecho un billete conmemorativo del bicentenario del inicio de la gesta. Entonces yo creo que no lo tenían pensado cuando planearon la emisión, ¿no? Y vieron la estructura de billetes. Pues lo que dijeron es, vamos a hacer los distintos procesos históricos en orden cronológico. Entonces pues el de 200 pues no correspondía, o sea, correspondía con Colonia y de acuerdo al orden de prioridades del banco para ir sacando las distintas denominaciones, pues no coincidía con el 2021, ¿no? Entonces yo creo que no era parte del plan. Cuando salió el anuncio de que se sustituirían los billetes de 20 pesos por las monedas y generó tanto revuelo, la verdad es que no sé también si fue una decisión del banco responder a esas reclamaciones que le hacía el público, ¿no? O simplemente fue decir, oye, ¿por qué no hacemos también una misión conmemorativa? Lo que hay que reconocer también es que las monedas de 20 pesos estaban siendo monedas conmemorativas, entonces no sé si eventualmente ahora a lo mejor se harán billetes conmemorativos para los distintos motivos, pero sería muy complicado, ¿no? O sea, meter otro billete. Si ya ahorita tenemos billetes en circulación de la familia G, que son estos, los de la familia F, que todavía están en circulación, y los de la familia D y D1, que están en proceso de retiro, más los de la independencia, más otro billete conmemorativo, 5 billetes, más los conmemorativos de la leyenda 75 aniversario del Banco de México, ¿no? O sea, 5 o 6 billetes diferentes de la misma denominación, creo que sería bastante complicado para el público, ¿no? Entonces, cuando empezaba yo la plática, les decía, hay que reconocer las denominaciones y demás. Si tú le dices a la gente, oye, hay 5 billetes distintos o 6 billetes distintos de 200 pesos, pues es muy probable que le metan un gol con un billete falsificado porque no puede retener tanta información de tantos billetes diferentes de las 5 o 6 denominaciones que están circulando en ese momento. Tengo aquí otra pregunta. Si tú has llegado a participar en algunos de estos focus group, en alguna parte del proceso. Tristemente no. Espero que algún día el Banco de México me seleccione. Sin embargo, conozco gente, ¿no? Les ponía la lista de instituciones que han participado. Conozco gente de la UNAM, académicos de la UNAM, que han participado en esos grupos focales, ¿no? A mí me parecería fascinante, ¿no? Ahora creo que también el punto de vista que yo pudiera dar en un grupo focal sería pues muy sería yo un outlier dentro del grupo, porque básicamente mi conocimiento sobre los billetes sería muy distinto del común de la población. La intención que tienen esos grupos focales es entender cómo una persona común y corriente de distintos niveles socioeconómicos, de distintas edades, de distintos... La única condición es que creo que son mayores. Creo que nunca han hecho grupos focales con niños, pero hombres, mujeres, personas invidentes, personas, te digo, con una formación profesional diversa. Entonces no sé, pero yo sería feliz participando en esos grupos focales, ¿no? Un par de preguntas más tengo aquí. Comentaste que el billete de 50 pesos, comentó Cedrian el cambio del billete de 50 por cambios de elementos de seguridad. ¿La razón fue por la alta falsificación o por qué cambió después del extenso estudio que se había realizado? A ver, el billete, estaba yo hablando de la familia anterior. El primer billete de polímero de 50 pesos que puso en circulación en el Banco de México, si mal no recuerdo, en 2006 fue la segunda denominación. Primero se hicieron los de 20 pesos y luego se hicieron los billetes de 50 pesos, ¿no? Los que tenían la mariposita chiquita. Sí hubo un incremento significativo en las falsificaciones y cuando uno ve las gráficas, les decía que en la página del Banco de México están las estadísticas de falsificación. Cuando uno ve los históricos, sí hay un pico, ¿no?, que rebasa ese umbral de 150 a 200 piezas por millón, no lo recuerdo, pero sí creo que el Banco de México vio con mucha preocupación. Esto no quiere decir que haya realmente una
crisis en el país, pero sí esos 150 o 200 pesos por millón reflejan el que puede llegar a ser un tema preocupante. Entonces el Banco de México tomó la decisión de sustituir la denominación, y en publicaciones especializadas sobre billetes hay funcionarios del Banco de México que hablaron justamente de ese proceso, y ellos reflejan que en respuesta a ese incremento en la falsificación es que cambia el billete de 50 pesos de la familia F por el F1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es incorporan nuevas medidas de seguridad, ¿no? Ventanas más grandes. Obviamente, la evolución de los billetes de polímero ha sido muy rápida en los últimos años, sería tema de una plática en sí mismo, ¿no? Y la verdad es que se han podido incorporar nuevas medidas de seguridad en los billetes de 50. Las ventanas transparentes ahora son cada vez más grandes, ¿no? Entonces, cuando ves billetes falsos, pues muchas veces la ventana lo que hacen es, pues le pegan un Durex, ¿no? Y entonces tú ves un billete de papel con un hueco y un Durex ahí, pues mientras más grande sea la ventana, pues más difícil es de que no te des cuenta que es un Durex, ¿no? Entonces, lo que yo creo es, pues muchas veces pues hay cosas fortuitas que obligan al banco o a los bancos centrales a tomar medidas de urgencia para reaccionar. No sé qué tanto estos niveles hubieran sido realmente preocupantes, pero sí sé que había visiblemente un incremento en los números de falsificación de esa denominación en particular, que llevaron al banco a tomar la medida de sustituir los billetes y poner más medidas de seguridad, ¿no? Entonces, algo que rompe con la estética de la familia, ¿no? O sea, cuando tú ves los billetes de la familia F, todos tienen un cuadradito, ¿no? O un rectangulito arriba a la derecha que te permite identificar la denominación y el color, ¿no? Justamente ya deja de tenerlo, ¿no? Porque pues se diseñó con características diferentes y la intención era que fuera un billete diferente con nuevas medidas de seguridad. Ahora, pues estas son cosas que el Banco Central, para garantizar la confianza, la seguridad y la aceptación de los billetes, que es básicamente de las primeras láminas que yo explicaba, pues tiene que tomar ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, justamente lo que hace el banco es reemplazar completamente una denominación para garantizar que los billetes sigan siendo seguros, aceptados y bien identificados por las personas. Adrián, una última pregunta. ¿Un billete falso llega a tener valor numismático, en tu opinión? Hay quien colecciona billetes falsos. De hecho, hay especialistas sobre falsificación de moneda o billetes, ¿no? Tuvimos a un experto en falsificación en la Sociedad Numismática de México hace un par de años, que nos habló justamente de historia de la falsificación y nos mostró falsificaciones desde billetes antiguos hasta contemporáneos. Estrictamente los billetes falsificados no deberían de guardarse, deberían de llevarse a un banco para que se haga el examen propio por parte del Banco de México y se retiren de la circulación, ¿no? Pero de nuevo, hay quien colecciona esos billetes, ¿no? O monedas falsas, y lo importante pues es justamente que no se pongan nuevamente en circulación, ¿no? Sino que simplemente pues se comuniquen las medidas de seguridad y se refuercen para que el público en general no sea víctima de un fraude, ¿no? O sea, la intención es que la gente conozca las medidas de seguridad para que cuando reciba un billete, si este es falso, pues no lo acepte. Cedrian, a nombre de la Sociedad Numismática de Monterrey y de la Sociedad Numismática de México, agradecemos muchísimo tu plática, tu conferencia, y a todos los que están participando, les recordamos que el día de mañana vamos a tener un conversatorio, una plática específica sobre bibliografía numismática. Entonces, para todos los que estén interesados de saber qué libros buscar, de qué libros respaldarse, la plática que vamos a tener el día de mañana por los mismos canales les puede resultar de muchísima utilidad. La cita es para el día de mañana a las 11 de la mañana. Cedrian, enhorabuena. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la oportunidad de esta plática y pues enhorabuena por el ciclo de conferencias que iniciamos el día de hoy. Espero que todos lo disfruten. Estoy seguro de que va a haber algo para interés de cada una de las especialidades
de numismática que hay y pues a disfrutarlo y a hablar de numismática en el próximo mes. Gracias a todos. Gracias, hasta luego y con esto cerramos la transmisión. Buenas noches. Buenas noches, gracias.